Estás a punto de entrar a un espacio sonoro donde tomamos un poco de cada mujer, niña y adolescente. Gustos, miedos, alegrías e inquietudes para lograr una mezcla única en la radio online. A lo largo de estos minutos queremos inspirarte y hacerte saber que no estás sola. Mujer Radial. Música, consejos, experiencias, expertas, noticias y mucho más. Mujer Radial. Sororidad para todas y todos. Comenzamos. Frente a una sociedad que busca silenciar a las mujeres desprestigiándolas, la feminista africana Audre Lorde reivindicaba el poder de hacerse oír, la transformación del silencio en lenguaje y en acción. La idea es usar la palabra como revulsivo y como arma combativa. Prefería ser malinterpretada, cuestionada y vilipendiada que tener que callarse o ser silenciada. Sería lógico pensar que hasta hubiese disfrutado con cómo ese revuelvo sobre su extracto sobre el poder de las feministas blancas ha causado tanta indignación precisamente cuando ha sido leído por una mujer trans. La muerte es el silencio final. Mis silencios no me han protegido. Tu silencio tampoco te protegerá. Escribió en La Hermana la Extranjera, publicado en 1984. Un texto sobre ser negra y ser lesbiana, sobre cómo el racismo y el machismo golpean de manera doble. ¿Estás haciendo tú tu trabajo? Cada una de nosotras dibuja el rostro de su propio miedo. Miedo a la censura, también tenemos miedo al juicio, al reconocimiento, al reto. Pero la mayoría de nosotras tememos la visibilidad sin que realmente no podemos. Me recuerdo a mí misma constantemente que si hubiera nacido muda o hubiera mantenido un juramento de silencio durante toda mi vida por seguridad o por supervivencia, hubiera sufrido igualmente y moriría igual. Es bueno para establecer perspectiva, podemos aprender a trabajar y hablar cuando tenemos miedo, de la misma manera que hemos aprendido a trabajar y hablar cuando estamos cansadas. Hemos sido socializados para respetar el miedo por encima de nuestras necesidades por el lenguaje y el sentido. Y mientras esperamos en silencio a que llegue el final, el peso de ese silencio, lo único que logrará será ahogarnos. Con esto, Lorde defendía que también podría haber vivido en silencio, sin expresarse como la mujer lesbiana que era. Pero para ella, como para muchas de las activistas feministas que tanta pedagogía han hecho para tantas mujeres, lo personal también era algo político. No era cuestión de heroicidad, era una fórmula honesta para llegar a la felicidad. Resulta muy curioso cómo la lógica del mercado ha acomodado a su gusto la teoría de Audre Lorde sobre el autocuidado. Lo que para muchas empresas y también para muchas personas se ha convertido en una estrategia de comprar marcas o cremas que nos hagan sentir bien, o bebernos una copa de vino en la bañera como recompensa y como ilustra ese imaginario feminista ensimismado y liberal, está en las antípodas de lo que Lorde defendía como autocuidarse en este mundo tan hostil. Autocuidarse para Lorde se encajaba más bien dentro de una lógica activista, como un acto de batalla política. Cuidarme no es autocomplacencia, es autoconservación y eso es un acto de guerra política. Esa idea del autocuidado que ella defendió a sobrepasos los círculos de personas que podrían estar familiarizadas con Lorde y ha invadido la dialéctica de Instagram y de la cultura del bienestar. Ya no es un acto de guerra política, aunque ha allanado el camino a que otras se reconozcan en esas ideas. De tal forma que cuidarnos no en parámetros de consumo, más bien debe ser un acto de resistencia frente a quienes nos han querido quedar calladas antes, ahora y después. Este es un texto de Noelia Ramírez para el periódico El País. Estás escuchando Mujer Radial. Sororidad para todas y todos.
Hola, hola, ya es jueves de nuevo, jueves 13 de julio de este 2023 y bueno, yo soy Ana Paola Lara Paz, como siempre me da muchísimo gusto darles la bienvenida y recordarles que sí, todos los jueves, pero bueno, como somos un podcast se queda colgado, pero todos los jueves transmitimos por Hiperbórea Radio, por Spotify, por iHeartRadio, por YouTube y por Applecast y por como siempre les recordamos los contactos que son @Hiperbórea Radio en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter y también les pedimos que sigan a Mujer Radial, @Mujer Radial Oficial por Facebook y también los lunes nos pueden escuchar por RT de México. Como escuchamos una muy buena canción de Nirvana, vamos a estar escuchando estos puentes musicales a lo largo del programa que son de artistas, personalidades que decidieron concluir su vida a muy corta edad, muy jóvenes se suicidaron. ¿Y por qué vamos a estar escuchando estas canciones? Porque bueno, hoy tenemos el gusto de que en Mujer Radial esté esta colaboración de la FENALEN, que nos encanta, de la Feria Nacional del Libro de Mujeres Mexicanas, y va a estar con nosotros la autora Madeleine Madeleine Martínez para charlar sobre su libro Rebeca y qué pasó después. Justamente un libro sobre el suicidio y vamos a estar hablando con ella sobre este libro y sobre todo este tema que genera mucho tabú, se nos pone la piel chinita, pero que es un tema sobre el cual consideramos aquí en Mujer Radial que es muy importante hablar. Y también está con nosotros Ana González, mi querida amiga y colega, periodista, consultora, especialista en políticas públicas con perspectiva de género. Y vamos a hablar sobre violencia política de género, un tema que, bueno, hoy por hoy, ya de cara a las elecciones del 2024, está muy en boga. Y por supuesto, la recomendación de la semana, que otra vez se trata de una obra de teatro que les va a encantar. Así que no se lo pierdan y comenzamos. Madeleine, qué gusto que estés aquí con nosotros. La verdad es que desafortunadamente no he podido leer el libro, no lo tengo aún en mis manos, pero está Madeleine con nosotros porque, bueno, tiene un currículum, una trayectoria enorme. Afortunadamente, ella es una de estas mujeres que, como lo decía ahorita en la editorial, ha encontrado en las palabras, en la palabra escrita, y en esta gran habilidad que tiene para escribir, pues una herramienta combativa para expresarse, pero lo más increíble es que también para ayudar, que es algo que, bueno, hoy en día debemos agradecerlo siempre. Madeleine, ¿cómo estás? Muchísimo gusto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un enorme placer estar aquí nuevamente con ustedes. Muchas felicidades por su aniversario. Y pues sí, como bien lo comentas, el arte siempre salva vidas. Totalmente, totalmente. Y bueno, sé que tienes otras obras, que de hecho tu primera obra fue policíaca. Me encantan las obras policíacas y me encanta que hay veces que hay como justo, ¿no? Hasta un machismo ya de antemano en la literatura, en las artes, como que la novela policíaca es más asumida a los hombres y demás, pero a mí me encanta que esta sí, ya empecé a leerla, casi ya la encontré, pero hoy en específico vamos a hablar de Rebeca y qué pasó después. Rebeca, me parece que lo publicaste este libro en el 2015, ¿no? Sí, sí, es correcto. En el 2015. ¿Y qué te llevó, Madeleine, a escribir sobre el suicidio? Y como lo señalas, no es un cuento de autoayuda, sino de plena reflexión. Y la verdad es que pues no mucha gente le entra a estos temas, ¿no? Como lo decimos, es un tema que yo creo que, no sé, en todas las familias, en todos los círculos está presente, sin embargo, no es sencillo. ¿Qué es lo que a ti te lleva a escribir sobre el suicidio y sobre todo en adolescentes? Mira, sí, es un tema súper complicado. Sí,
tenido como mucha repercusión a los lugares que yo he asistido. Y este libro nace de una pérdida irreparable que experimenté con el suicidio de mi hermano. Como bien lo sabemos, pues el suicidio se ha hablado de muchas maneras, pero pocos lo realizan a través de la experiencia. Es decir, podríamos entrar en detalles sobre signos, síntomas o enfermedades que lo desencadenan, pero no lo expresan o no se puede expresar lo que ocurre en una pérdida real. Pues si bien lo sabemos, el suicidio mata la tranquilidad de la familia, a la comunidad y deja un mensaje brutal, ya que tiene efectos duraderos para los allegados de la víctima. Entonces, pues todo esto, más bien esto me llevó a abordar este tema, el suicidio, y quitarnos esa idea de pensar de que si hablamos de él, sería incitar a la gente a hacerlo. Claro. Cuestión que no es así, pues las cifras son al año y pues es un problema de salud pública que no queremos afrontar. Totalmente, de salud pública, de salud mental, de familias, pues sí, yo creo que también de esta descomposición del tejido social, ¿no? Y bueno, Madeleine, la verdad es que ahorita que comentas esto, cuando sucedió lo de tu hermano, ¿tú qué edad tenías? Yo tenía creo que 22 años, no es cierto, tenía 24, ya me acuerdo, 24 años, y él tenía 22, 23, Y 23, perdón, nos llevamos por un año. Y escribirlo bueno, yo siempre lo digo, y de hecho, bueno, acabo de leer, de hecho, una cifra que dice que la mayoría de la gente, de los escritores y escritoras a nivel mundial, o sea, no es una coincidencia, sino que ya es un estudio revelado, han tenido sucesos en su infancia o en su juventud que precisamente los han como roto, ¿no? Los han roto, incluso a veces les han robado la infancia, les han robado la adolescencia, les han robado la juventud. Para ti, las letras, justo escribir, fue una forma como pues de volver a reconstruirte, de volver a renacer, de entender todo esto. Me imagino que el principio y un tiempo un shock y al paso del tiempo y después de escribir este libro y al paso de que ahora mucha gente lo haya leído, para ti ha cambiado totalmente la perspectiva de cómo lo veías en ese momento que ahora. Sí, claro, desde luego. De hecho, fue como una catarsis y estaba en una disyuntiva entre si lo termino o no lo termino porque todo estaba rojo vivo. De hecho, el libro fue un año después de que esto pasara y justo cuando pasa toda esta situación, nos damos a la tarea como familia, pues más allá de lamentarnos, afrontar nuestra realidad y buscarle algo positivo a esta situación, que francamente pues en ese momento y ahorita pues casi no la encontramos, pero pues el objetivo, ¿no?, de este libro es poder orientar a los jóvenes y hablar para que puedan hablar con alguien, porque resultó algo muy gracioso. Yo estaba tratando de buscar respuestas de manera muy, muy personal por qué él había tomado esa decisión. Y entonces me di a la tarea de hacer una investigación, qué había pasado, que si había indicios, que pues todas esas cuestiones, ¿no? De si se autolastimaba, si él llegaba a tener esos pensamientos y yo no me di cuenta. Y sí, o sea, en toda esta investigación, aparte de saber que sí tenía indicios, yo quería, pues obviamente, obtener respuestas, ¿no?, de por qué me había dejado sola. Pero en toda esta investigación me di cuenta que los jóvenes pues son personas que son muy vulnerables en Claro. la sociedad. Y ellos creen que pues su vida no es perfecta, pues obviamente desaparecer, ¿no? Y este es el objetivo principal, el que podamos hacerles entender a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que pues es una etapa que va a trascender, pero que también pueden buscar ayuda en las personas, ya sean cercanas o personas que no son directamente
Ahí se nos familiares, amigos. entonces está cortando un poquito, Madeleine. No sé si pueda moverte por ahí. Sí, no sé en dónde me quedé. Que siempre pueden buscar ayuda, o sea, que no están solos, ¿no? Exacto, sí, porque, híjole, ese tema en la conducta de los niños y adolescentes sí tiene bastante repercusiones en la sociedad que a veces no queremos ver, ¿no? Una vez me dijeron que el intento de suicidio era, pues, para llamar la atención. Y pues sí, en realidad sí, es una llamada de alerta, es un poco rojo que nosotros los adultos tenemos que tomar muy en serio, porque pues son cuestiones que a un niño no se le puede ocurrir, a un adolescente no se le puede ocurrir solamente porque sí. Y pues sí, hay algunos factores que pueden afectarlos, ¿no? Hay unas experiencias, como bien lo comentabas, en los niños que ponen en mayor riesgo. Y esto es, de hecho, de esto es lo que trata este libro. ¿Cómo esto que señalas, Madeleine, que es bien importante, en tu investigación encontraste que es más un tema así de llamar la atención o porque, bueno, yo también he leído por ahí algo que me resulta como duro decirlo y más ante una víctima indirecta del tema, pero que también se usa como una forma como de castigar, como de responsabilizar quizá, pero no sé si sea más por ahí o como dices, más bien este tema de llamar la atención o yo creo que a veces también, no sé, también este tema de reflexionar de más a veces también puede ser dañino, a veces como lo señalas, simplemente están en un estado excesivo de vulnerabilidad donde no le encuentran sentido. Veo que en el libro, en Rebeca, pues justo son sus preguntas, ¿no? O sea, como nos la hemos hecho todos y todas y todes, ¿no? O sea, todos siempre estamos, pues, ¿por qué? ¿Para qué estoy aquí? Hay días que dices literal, ¿para qué me levanto? ¿Qué sentido tiene? Entonces, creo que a veces esta carga de que es un castigo, tal, no sé cómo lo veas tú y cómo lo reflejas en Rebeca, o si más bien es como un vacío enorme que aunque tengas la familia ahí, aunque tengas redes sociales fuertes, aunque tengas apoyo, aunque tengas ayuda, ese vacío llega a ser tan grande y tan inmenso que literal te vas en él hasta quitarte la vida. Pues sí, pero más que eso, mira, siempre he creído, bueno, de un tiempo para acá he creído que un intento de suicidio o un suicidio siempre es de una persona que sufre. Entonces, esa parte siempre la tengo muy presente porque justamente es otra pregunta que me hacen, ¿no? Incluso esta que me dices, es la misma que también tengo la respuesta con cuando me preguntan, ¿tu hermano fue muy valiente o fue muy cobarde? ¿Sabes? Porque siempre el ser humano se ha dado esa situación de preguntarnos y cuestionarnos todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Si está bien o está mal, si es para llamar la atención o si es para culpar, si fue cobarde o si fue muy valiente, pero más allá de todas esas incógnitas, mejor tendremos que preguntarnos qué está pasando en la vida de esa persona para que llegue a hacer ese tipo de acciones. Porque te puedo decir, mi hermano fue muy cobarde al no enfrentar sus problemas, pero fue muy valiente para hacer lo que hizo, porque yo no lo haría. Te puedo decir que sí, parte de los intentos de suicidio puede ser para culpar a la persona, pero también es una situación que él no puede controlar y que está a su alrededor. Y toma esta decisión e intenta suicidarse. Pero más bien yo quisiera que nos preguntáramos todos como sociedad qué estamos haciendo por esas personas, o más bien qué es lo que le llevó a tomar esa persona, qué es lo que le está pasando en la vida a esa persona para que tome esa decisión. Porque, mira, he llevado este libro a las escuelas y hacemos un ejercicio literario, un ejercicio en el cual ellos me ponen y me describen en una hoja qué piensan ellos que fue el detonante para que ellos se sientan deprimidos,
o intenten suicidarse o piensen en el suicidio. Y la verdad es que el hogar se ha convertido en una zona de guerra. Uf. Es decir, ellos me han manifestado que en su casa son abusados, en su casa han sido maltratados física y psicológicamente, que sus padres no los quieren, que han sido objeto de chantajes. O sea, me describen un montón de escenarios que más bien más bien se convierte en una historia de terror su día a día. Es totalmente comprensible. Y a partir de ahí, exactamente, y a partir de ahí entonces, obviamente más bien me preguntaría por qué no lo han hecho, ¿no? Con tantas cosas que tienen en la cabeza. Pero el objetivo, como lo vuelvo a reiterar, el objetivo principal de Rebeca y de que yo lleve este libro a las escuelas y que yo tenga esta charla con los jóvenes, pues es que todos seamos conscientes de esta problemática, porque realmente da miedo, de verdad da miedo saber que la persona que te tiene que cuidar, que llamas papá, mamá, abusa sexualmente de ti. La historia de Rebeca en particular es justo es una joven, ¿no? Que me imagino, como lo describes, pasa por una situación difícil hasta no soportar más y después justo en el limbo encuentra el sentido de su no vida, que me encanta como lo dices, porque de hecho justo hay una serie, creo que se llama 13 Reasons, que más bien la chica se pregunta, pues más bien cuáles son, denme a mí las razones para seguir viva, ¿no? O sea, si te estás preguntando tanto por qué la gente quiere morir, más bien hay veces que hay tanta gente que dices, pues más bien por qué quiere vivir. Entonces va por ahí el tema de Rebeca. Sí, 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 es correcto. Sí, y como bien lo comentas, cuando llega a esta especie de limbo, pues nos vamos a dar cuenta qué pasa con la sociedad con este tema. Cómo es que llega la patrulla y cerca la zona. Cómo es que la gente se acerca por morbo, cómo afecta esta situación a sus amigos y cómo es que los adolescentes dicen que son amigos y al final uno de ellos o varios quieren que estén muertos. Cómo es que nos afecta como familiares, ¿no? La culpa que cargamos y cómo es que también afecta a la misma persona, ¿no? Digo, me refiero no al hecho de cuando está muerta, ¿no? Pues porque al final ya está donde quiere estar. Pero me refiero cómo es que nosotros mismos afectamos nuestra vida por no querer pedir ayuda o creer que el pedir ayuda solamente es para aquellas personas que son cobardes o que no tienen la capacidad para solucionar sus problemas. E incluso me gusta mucho hablar de esta metáfora como hombres, ¿no? Porque nos ponemos en una estadística de que los hombres tienen más probabilidades de suicidarse que una mujer. Y esto es porque las mujeres lo hacen con cosas que no son tan letales como los hombres. Los hombres usan armas, se ahorcan, se avientan. Las mujeres usualmente toman pastillas, ¿no? Pues son más directos. Y esto también yo lo atribuyo más, para retomar como la línea de los hombres siempre tienden a ser no digas lo que sientes, porque eso te hace una niña, te hace otros sinónimos, ¿no? Muy, muy vulgares. Te hacen, no puedes expresar, no puedes pedir ayuda porque eso te quita parte de tu masculinidad, exacto, esa era la palabra. Exactamente, sí, ¿no? Esa cifra la estaba leyendo, perdón, Madeleine, que me impresionó, que sí, o sea, son más mujeres las que lo intentan que hombres, pero lo logran más hombres, ¿no? Y sí hay un tema que es súper importante, lo que dices, que es la gestión emocional, que a nadie, ni a mujeres ni a hombres nos enseñan, pero que definitivamente en los hombres es aún más recrudecido con una educación patriarcal y machista. Pero este tema que tocas, Madeleine, ya casi nos vamos a tener que ir, pero sí quiero tocar dos temas importantes. Uno, sí es verdad que lo que dices, ¿no? Como tomar las riendas de tu vida y además pedir ayuda.
Pero creo que también es súper, súper, súper importante. El otro día nos lo decía una especialista en salud mental, Mafer Olvera. Creo que todos, la sociedad, la comunidad, el Estado, a todos los niveles, somos también responsables de esta enorme cantidad de suicidios. Porque qué fácil decir, ay, pues sí, qué cobarde o qué valiente, o bueno, su vida era horrible, no encontró ayuda, no la quiso pedir y se suicidó. Pero bueno, simplemente aquí en 2020 hubo 8,000 suicidios. O sea, 8,000 suicidios y ha ido a la alza, por lo que me imagino que en 2023 va a superar los 8,500 suicidios. 8,500 vidas que sin duda en algún punto somos responsables por todo, por las redes, por el gobierno, por las familias, por decidir tener hijos cuando no estamos listos o cuando realmente no queremos, por la poca educación, por los mitos, por los tabús, por las creencias, por la religión. O sea, creo que sí tenemos que asumir, y como bien lo decía Mafer ese día, el suicidio es algo que sí se puede evitar. Y yo sí creo que como sociedad estamos fallando muy, muy fuerte, y por eso no es en vano que estén incrementando el número de suicidios. ¿No lo crees? Sí, claro que sí, totalmente. Y más allá de la sociedad, creo que les estamos fallando a nuestros hijos, porque toda la educación viene desde casa. Si nosotros como padres no estamos capacitados para ser y hacer un buen papel, que como siempre lo he dicho, nadie te dice cómo ser un buen padre, ¿verdad? Pero si nosotros también no estamos abiertos a estas posibilidades de no dejarle la educación a una televisión, a un celular, y afrontar esta situación de manera adecuada, creo que muchos de los suicidios, y si te puedo garantizar, el 70% de los suicidios en adolescentes se podrían disminuir, porque con el amor que nosotros le podemos brindar y el apoyo incondicional y la confianza que le podríamos dar a nuestros hijos, creo que podríamos subsanar una parte de esta situación. Claro, claro, hay cosas que ya son muy, muy personales, lo que decíamos, ¿no? Esas sensaciones personales de vacío, demás, pero esto que dices creo que debe ser la clave, y ojalá toda la gente que nos escuche con esto. No podemos dejarle la educación de nuestros hijos, nuestros sobrinos, de nadie, a las pantallas, a las redes. Ayer casualmente veíamos que esta publicidad súper invasiva de esta película nueva Barbie, y yo dije, es que yo en mi vida la voy a ir a ver, ¿no? Y entonces comentaba con mi esposo y me decía, es que sabes que algo bueno debe tener porque la están pasando incluso en la Cineteca, la están pasando en el Cine Tonalá. Pero yo decía, ¿qué? Nos llamó mucho la atención, y entonces vimos el tráiler y vimos que en el tráiler la Barbie dice, oigan, ustedes, está ahí en su mundo feliz rosa, literal, su mundo feliz rosa, y les pregunta a sus amigas y a sus amigos, oigan, ustedes, como yo, ustedes también han pensado constantemente en quererse morir. Entonces la verdad es que sí dijimos, bueno, creo que ahí está no sé, esto que está jalando tanto, porque creo que esto es súper, súper, súper peligroso también. El tema de estar vendiendo espejitos, y de si los niños, las niñas y los adolescentes están todo el tiempo en las redes, donde se vende este mundo de diferentes colores, pero este mundo rosa, ¿no? Este mundo donde la gente viaja y es perfecta y es guapa y tiene cuerpazo y tiene dinero y bla, bla, y todo el tiempo esas expectativas y esas comparaciones. Y si los dejamos ahí viendo, alimentándose todo el día de eso, pues evidentemente, hasta como Barbie, pues te vas a preguntar, pues me quiero morir porque mi vida no es así, ¿no? Entonces creo que es un gran riesgo este tema de las redes, y por eso te empecé diciendo eso, que agradecemos tu trabajo, y por eso me gustaría muchísimo que nos dijeras para concluir cómo te buscamos, cómo te buscan las escuelas, cómo te buscan las familias. Ahorita en los cursos de verano, por ejemplo, yo creo que sería importantísimo. Yo ya tengo una buena idea para un curso de verano que se está organizando, de ojalá pedirte la ayuda o que nos lleves el libro. ¿Cómo te contactamos para que los chicos, las chicas, y que nos digas como de qué edades o cómo sería la dinámica, cómo te podemos buscar para poder tener este contacto con Rebeca y lo que sucede después? Claro que sí, mira, el libro es para niños de más de 12 años. Siempre les sugiero que primero lo leamos nosotros como padres para tener una idea de lo que podría pasar cuando termine el libro de leerse, ¿no? Cómo es que podríamos abordar con los adolescentes. Y estoy en redes sociales como Madeleine Martínez, escritora.
no, perdón, es Madeline MTZ, escritora. Estoy así prácticamente en todas las redes sociales y si gustan ver parte de mi trabajo, estoy en el buscador. Yo nada más me he visto en el de Google. Si ponen Madeline Martínez escritora, ahí hay entrevistas, ahí hay parte de lo que yo he hecho también con la campaña de Dale Like a Vivir. Y mi correo electrónico es segma, SEGMA 98, por si alguien quiere también tener este acercamiento por correo y mandarles el libro, con todo gusto estoy disponible. Estoy con la editorial Eldora, con la editorial Utrilla, con las Benalem, súper equipazo también. Obvio lo vas a presentar acá, ¿verdad? Sí, en Somos Voces. El próximo, este mes lo presentaré allá en ese foro. Y estoy también con algunas editoriales en Oaxaca, la librería 1450, en la de Querétaro también, pero son muchas, entonces mejor si gustan, contáctame y yo les digo con cuál podemos ir. Claro. Sí, yo ya te estoy siguiendo. Sí, claro se escribe Madeline MTZ, escritora. Síganla Madeline. y de verdad, como dices, o sea, cualquier esfuerzo es importante para salvar a nuestros hijos, a nuestros primos, a nuestros hermanos, porque no tenemos idea que a veces hay un infierno dentro y de por sí esta vida ya se está volviendo tan complicada afuera. Por lo menos hay que apagar ese ayudar, ¿no? Tratar de estar ahí y de verdad estas herramientas como estos libros, no tenemos idea que pueden salvarnos la vida o salvarle la vida a alguien muy cercano a nosotros. El suicidio sí se puede evitar. Muchísimas gracias, Madeleine. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias por este esfuerzo, este libro y por compartir sobre todo tu experiencia. Y bueno, en serio, comparto tu dolor, pero qué bueno que de ese dolor y de esas cenizas y de eso salió este gran proyecto que seguramente ya ha salvado muchas vidas y salvará muchas más. Eso espero. Muchísimas gracias. Gracias, Madeleine. Abrazote fuerte. Ana Paola Lara te espera en todas sus redes para que juntas y juntos opinen, comenten y compartan. Síguela en Instagram, @AnaPaoLP81, Twitter, @AnaLaraPaz y Facebook, @AnaPaolaLaraPaz. También encuéntranos como @MujerRadialOficial. En un momento regresamos. Este sábado 22 y domingo 23 de julio te invitamos al Festival de Tequias en Izazaga 8, Colonia Centro. Mujeres construyendo estrategias económicas basadas en el intercambio de bienes y servicios. Ven a conocer el uso de monedas comunitarias como las cafetas y las michucas. Habrá talleres, performance, proyecciones, música, conversatorio y muchos intercambios. Te esperamos de mediodía a las 6 p.m. Recuerda, 22 y 23 de julio. Maichigua, Cruda la Vida y toda la comunidad de cafetas te invitan. Hiperbórea Radio, un lugar para ti, el intercambio y los saberes. ¿Sabías que Cadivi es un centro de atención a personas con discapacidad visual y que tiene 17 años de brindar atención ininterrumpida? Nos encontramos en Isabel la Católica número 32, en la Colonia Centro de Ciudad de México. Y también nos localizas como Cadivi Organización en la red, a través de Facebook. Recuerda que tú puedes ver por ellos. Mujer Radial es tu espacio. Si eres emprendedora, músico, estás en un movimiento o solo quieres hacerte escuchar, ponte en contacto con nosotros vía correo mujerradial@gmail.com, WhatsApp 5514 3745 55, Facebook @Mujer Radial Oficial. Continuamos. Desmenuzando la coyuntura con Ana González.
Bueno, estamos escuchando a Audioslave, como les comenté, nuestros puentes musicales tienen que ver con artistas, la verdad, grandes artistas que se suicidaron muy jóvenes, que decidieron quitarse la vida y que, bueno, dejaron a su corta edad un gran legado musical que, bueno, estamos escuchando en estos momentos. Y ya me da muchísimo gusto porque estamos desvelando, como siempre, muy intensamente a Ana González, que anda por allá en Sevilla con un calor tremendo, pero como siempre con nosotros, muy contenta. ¿Cómo estás, Ana? Hola, hola. Muy bien, feliz de estar con ustedes después de tanto tiempo. Sí. Y bueno, la verdad es que estoy todavía un poco emocionada He estado escuchando la entrevista que le acabas de hacer a Madeleine y sí que, wow, los vellos de punta porque el suicidio es un tema del que hay que hablar, aunque hay muchas personas que dicen que debería estar un poco como más oculto para no incitar, pero yo creo que del suicidio hay que hablar y mucho, y además hay que verlo también con una perspectiva de género, porque Madeleine ha hablado un poquito que la manera en la que las mujeres y los hombres intentan suicidarse es muy diferente, ¿no? Y eso también pues tiene mucho que ver con esa perspectiva de género, así que bueno, enhorabuena por la entrevista y un abrazo muy fuerte desde el otro lado del charco a Madeleine y a todas estas personas que tienen cerca a alguien bueno, que ha vivido esta circunstancia o que la está viviendo. Claro, y que nadie, siempre el mayor problema de los problemas es no creer que están a nuestro alrededor o que podemos vivirlo, ¿no? Exacto. Creer que son ajenos y creer que el suicidio no está cerca, que la violencia no está cerca, Exacto. que el abuso no está cerca. Entonces, por eso los ponemos aquí y bueno, ojalá les sirvan, con que les sirvan a una persona que nos escuche, con eso estamos contentos en Mujer Radial. Y pues, Ana, estamos aquí digo, obviamente como siempre tenemos mil temas y estábamos pensando que si uno, que si el otro, pero bueno, como lo sabes, aquí en mi país ya arrancó la carrera rumbo al 2024, que va a ser una de las elecciones más importantes, yo creo que en muchos años en la historia de México. Y pues ha surgido un fenómeno nuevo bueno, un fenómeno que la verdad, por lo menos yo, y mira que me dedico al periodismo y que me encanta la política, yo no veía venir, que es la fuerza que está agarrando, pues se le llama precandidata, pero bueno, ya no sabemos en qué etapa estamos, pero de Xóchitl Gálvez, esta mujer que, bueno, ha ocupado muchos cargos en la política en México, actualmente es senadora, y bueno, ella por la alianza, como le quieran llamar, digamos que la oposición podría ser la próxima candidata de la presidencia que competiría con el candidato o la candidata del partido gobernante. ¿Y qué pasa con esta mujer, con Xóchitl Gálvez, que tengo el gusto de conocerla? Y pues la verdad es que, bueno, es una mujer que, digan lo que digan, por lo menos es una mujer muy trabajadora, es una mujer que siempre está ahí luchando, que ha sido representante de pueblos indígenas, porque ella viene de una comunidad de Hidalgo. Y lo que es grave es que al tomar esta fuerza, pues ya está haciendo, yo sí lo veo, sí lo creo, ella ya acaba de poner una denuncia por violencia política de género. Entonces es el tema que queremos hablar porque sí pasa, sí o sí. De hecho, yo estoy atravesando un caso por ahí, ya les contaré más. Pero sí hay o sea, digamos lo que digamos y estemos en la cuarta, en la quinta, en la sexta ola feminista, creo que el tema de violencia de género política está más fuerte que nunca porque justo cuando las mujeres están comenzando a llegar, pues sin duda va a arreciar el patriarcado y el machismo. ¿No lo crees? Por supuesto, la violencia de género política es quizás una de las más olvidadas, porque siempre, bueno, pues hablamos de las más habituales, ¿no? De la violencia física, por supuesto, psicológica, económica, pero sí que es cierto que la violencia de género política existe con bastante frecuencia y creo que tú has dado en una clave súper importante, y es que, claro, cuando las mujeres empezamos a tener representación y a llegar a ciertos puestos de responsabilidad, pues ahí cierto machismo arraigado pues sale a la defensiva porque se ven amenazados. Y sí que es cierto que yo he leído bastante sobre Xóchitl Gálvez y la verdad es que entiendo que algunas personas
con cargos muy importantes actualmente en el gobierno de México, no voy a decir nombre, aunque todo el mundo sabrá a quién me refiero, entiendo que estén preocupados, ¿no? Porque Xochitl Gálvez es una mujer independiente, una mujer hecha a sí misma, porque viene de una familia con muy pocos recursos y aún así estudió una carrera, además una carrera de las que a priori las mujeres no tienen mucha presencia. Ha sido empresaria, ha llegado al ámbito político sin deberle nada a nadie y creo que además es defensora de ideas y de políticas que le van a venir muy bien a México, ¿no? Ella, he escuchado alguna declaración de ella con respecto al aborto, a la legalización de la marihuana, es decir, que ella es una persona bastante, creo que abierta de mente al menos, y eso pues quizá asusta al perfil de hombre que se cree que por el simple hecho de ser hombre pues tiene derecho a ejercer puestos de poder y las mujeres no, ¿no? Y me parece muy valiente también que ella haya dado el paso para denunciarlo, porque muchas veces esta violencia de género política que existe no se conoce tanto porque, por desgracia, como ocurre en otros ámbitos, no nos atrevemos a denunciar por miedo a represalias, a que también es cierto que a día de hoy hay muy pocas legislaciones que incluyan la violencia de género política como tal, ¿no? Y bueno, también pues lo que ocurre casi siempre, ¿no? Hay algunas cuestiones que son muy difíciles de demostrar y eso pues quizás hace que algunas mujeres en este tipo de situaciones pues no den el paso de denunciarlo, ¿no? Pero me alegra que ella, que tiene una voz pública bastante fuerte y sobre todo ahora porque se postula como una candidata, me parece que es un altavoz muy potente y necesario para otras mujeres que a lo mejor en otros puestos políticos menos expuestos y menos visibles, en algún estado, en algún ayuntamiento, en algún municipio pequeño, también estén sufriendo y se sientan un poco olvidadas, ¿no? Y creo que ella también puede ser la voz de todas esas mujeres políticas, la nueva era de la mujer política, no solo en México, sino en América Latina. Claro, Ana, bueno, no alcanzaste a escuchar, pero bueno, ya te lo mandaré el texto o si lo escuchas. En la editorial de hoy leía un texto de una periodista que escribió en El País en el 2021 que habla sobre Audre Lorde, esta activista africana lesbiana que, bueno, yo admiro profundamente, y habla del poder de la voz, ¿no? Y de no quedarnos calladas, y es esto que estás diciendo. Yo misma te puedo decir que, o sea, tú que has trabajado en política, yo que he trabajado en política, estos días he estado muy preocupada incluso por mí misma, porque me encuentro ahí enrollada en un tema de violencia política que ni yo misma me había dado cuenta, y que de verdad, es lo que te quiero decir, es que la violencia política en serio es como la humedad, o sea, se te va metiendo, y como bien dices, como no es algo que se visibilice con golpes, no es algo que se visibilice a veces ni siquiera con palabras, ¿no? Sino es un tema de aislarte, de quererte apagar, de quererte callar disimuladamente, de quitarte, de no permitirte llegar. Exacto, la violencia más peligrosa es la que no es explícita. Lo hemos hablado muchas veces tú y yo. Si toda la violencia fuera explícita, fuera un puñetazo, fuera un grito, pues sería muy fácil de detectar y de salir de ahí, ¿no? Pero la más peligrosa es esa que se va colando dentro de nuestro inconsciente, ¿no? Y al final pues también nos va anulando poco a poco. Y aunque es cierto que, claro, quienes nos escuchan pueden decir, bueno, pero a nivel político las mujeres están ahora mismo muy representadas y es cierto, ¿no? Que ha habido una evolución muy importante, aunque todavía queda mucho por hacer, ¿no? Pero es importante también no confundir la mayor representación con la mayor consideración, porque es cierto que las mujeres estamos presentes en la mayoría de los parlamentos de todo el mundo, pero si nos ponemos a analizar el detalle, ¿no? Hay muchísimos desequilibrios a la hora del reparto del poder, de qué cargos se le asignan a las mujeres y a los hombres, las materias que se nos asignan a mujeres y hombres, y eso también es violencia, porque no podemos olvidar que seguimos estando en un contexto donde el desequilibrio es la norma. Según
tú sabes que yo soy muy fan de los estudios y de los datos, porque creo que ahí es donde realmente se puede testear, ¿no?, como un termómetro la situación. Y ONU Mujeres elaboró un informe, que además es de este año, del año 23, a nivel global, en el que los datos, hombre, a mí la verdad es que me causan un poco de desazón, porque solamente somos mujeres jefas de Estado en 31 países. Solamente 1 de cada 4 ministros es mujer. Y las mujeres solamente representan 1/4 de todos los escaños en los parlamentos, ¿no? Y a pesar de que estamos infrarrepresentadas, también te voy a dar otros datos sobre la violencia que sí sufrimos las mujeres, que ahí hay mucho desequilibrio. Estamos infrarrepresentadas, pero sobreviolentadas. Porque en este caso el Parlamento Europeo ha llevado a cabo un estudio y muestra que el 85% de las mujeres a las que entrevistaron, que fueron como 120 mujeres de 45 países europeos, pues el 85, o sea, 8 de cada 10 mujeres decían haber sufrido violencia psicológica en el transcurso de su mandato. Y dentro de todas estas, la mitad había recibido amenazas de muerte o palizas, ¿no? Y también más de la mitad habían sido objeto de ataques sexistas en Internet, ¿no? El ámbito de Internet y la violencia de género política también es muy interesante de seguir. De hecho, si metemos en Google dimisión por acoso sexual en política, pues nos aparecen miles y miles de noticias de señores políticos que han tenido que dimitir por haber acosado a mujeres compañeras, ¿no?, de partido, de trabajo, y creo que esos datos nos deben hacer reflexionar sobre la realidad de una violencia que normalmente es muy silenciosa. Muy, muy silenciosa, pero, o sea, por eso quiero retomarte, te decía este texto, del tema de la resistencia, porque lo que señalas ahorita es la resistencia y la resistencia real, femenina, feminista de mujeres y hombres, porque como, o sea, si de por sí los datos que da son alarmantes, ¿no? La poca realmente representatividad que hay. Pero si a eso le sumamos que muchas, porque, bueno, por lo menos en mi país, que lo sé de cierto, muchas de esas mujeres que están en el poder no están con una agenda feminista, no están con una lucha de sororidad por las mujeres, no están, yo se los comparto personalmente, yo he buscado a senadoras, he buscado a diputadas, he buscado, bueno, mujeres que se dicen la comisionada de género de mi partido, bla, bla, y sin embargo las buscas y no, ese tema no me interesa, no, gracias, no tal. ¿Por qué? Porque también dentro de las mujeres empiezan a agarrar este tema, como lo he dicho, ¿no? Y como lo dice justo Audre Lorde, patriarcal, de luchar contra el patriarcado con las herramientas del patriarcado, que es, pues cuando veo la amenaza también de una mujer que puede llegar o puede superarme, también la detienen. O sea, también seamos sinceros y honestos en este tema de mujeres también luchando porque mujeres no lleguen. Y sin duda otro contraste que te iba a poner, que no sé si tú lo has alcanzado a observar acá en nuestro país, la otra mujer que sería otra muy posible candidata presidencial. Claudia, ¿no? Exactamente, Claudia Sheinbaum. A mí en serio, me da dolor de estómago que sus campañas ya de inicio, no es ella, es él, ¿no? Es claro. Su paraguas, su emblema, y su emblema es yo amo a AMLO, ¿no? Entonces, autoeliminarse, o sea, no encuentro peor que ejemplo de, bueno, y queremos una mujer que ella misma en su campaña utiliza un hombre para poder llegar. De verdad esto me cuesta mucho trabajo entenderlo, y yo quisiera saber, me encantaría un día meterme a su cabeza, si esto, Ana, se tiene consciente o es esta violencia política que, como te digo, como la humedad, esta señora no se está dando cuenta de la violencia política que le están ejerciendo y que ella misma ejerce y replica. Bueno, tú sabes que en la política, que tú también has estado ahí en primera línea, la política muchas veces el riesgo que se corre es a perder la noción de la realidad, porque es cierto que el poder, el ansia de poder, pues muchas veces
nos hace daño, ¿no? A nuestra capacidad de discernir, ¿no? Y yo desde fuera, y evidentemente además reconociendo que no soy una conocedora profunda de la política mexicana, pero sí que, así como desde fuera, comparando a Claudia y a Xóchitl, sí que es cierto que yo veo una diferencia fundamental, y es que Xóchitl no... su valía es suya, propia, de su nombre, su trayectoria y su propia voz. Y yo veo que Claudia no tiene eso. Claudia no tiene su voz. Ella habla por boca de otra persona, que en este caso es el presidente actual. Ella va de la mano de otra persona, que es un hombre, y el mensaje que ella dice no es el suyo propio, ¿no? Y creo que es una manera muy sutil de silenciar la voz propia de la mujer, en este caso de Claudia, ¿no? Porque aunque puedan pensar de la misma manera, ¿no? Al final son del mismo partido y seguramente coincidirán. O sea, yo no digo que Claudia esté diciendo cosas que no cree, que seguramente ella también las creerá. Pero sí que es cierto que se ve como muy poco creíble, en el sentido de que no se la ve libre a la hora de expresar su opinión, ¿no? Y todo el mundo que escucha a Claudia, pues parece que está escuchando una réplica del presidente, ¿no? Y yo creo que ahí ella, como mujer, sí que debería reivindicar el derecho y al final el derecho, ¿no? El derecho de tener una voz propia, independiente, y no ser la candidata de AMLO, porque es que al final a ella le dicen candidata de AMLO. O sea, es que la candidata de un hombre no, es la candidata a presidir el país, ¿no? Igual que Xóchitl, igual que cualquier otra, ¿no? Pero a ella ya le han puesto la etiqueta porque es tan obvio quién está no detrás, sino al lado, e incluso yo diría que delante de ella, pero es tan obvio eso que a ella la nombran la candidata de AMLO, y en los carteles aparece ella con él, y al final pues volvemos un poco a poner en un perfil público de una persona con una notoriedad importante esa idea de que las mujeres tenemos que tener a un hombre al lado, porque si no, no tenemos capacidad para dirigir, ni hablar, ni pensar, ni nada, ¿no? Y creo que eso es peligroso, y aparte de peligroso, me parece que es muy triste, ¿no? El ejemplo que se está dando, ¿no? A mí, vivan las mujeres libres e independientes, con muchas mujeres y hombres en sus equipos, pero a su lado, no delante ni marcando la propia voz, ¿no? Que tenemos las mujeres, y que además es muy necesario que se escuche en el ámbito político y sobre todo en la alta política, ¿no? Porque esa visión feminista, esa manera diferente que tenemos las mujeres de liderar, creo que es muy necesaria en un mundo donde ya tanta testosterona, pues ya vemos lo que está provocando, ¿no? Que son pues muchos conflictos bélicos. Aquí en España estamos, con el tema de la guerra, y al final eso son guerras de egos masculinos que afectan a la población, ¿no? Entonces hace mucha falta en la política la manera de liderar de las mujeres, ¿no? Que no es que sea mejor que las de los hombres, ¿no? Todo es complementario, pero sí que es muy diferente, ¿no? Y cuando estamos en un momento de tensión, de crispación, de muchos extremos, ¿no? Que yo no sé allá en América Latina, pero aquí en Europa estamos tendiendo mucho a los extremos, ¿no? A la extrema derecha, a la extrema izquierda, ¿no? Y cuando estamos en momentos tan polarizados, esa templanza que nos caracteriza a las mujeres, ¿no? Esa capacidad de consenso que tenemos las mujeres, mucho más desarrolladas que los hombres en general, creo que es muy necesaria, ¿no? Por eso yo de verdad estaría feliz porque hubiera dos candidatas potentes a la presidencia de México, porque eso garantizaría que México por primera vez va a estar gobernado por una mujer, ¿no? Y creo que eso va a ser muy importante, no solamente a nivel de América Latina, sino también a nivel mundial, ¿no? Porque México es una economía muy importante y un país que tiene un peso vamos, crucial, ¿no? en el mundo. ¿Perdona? Sí, que puede marcar la pauta, ¿no? Sobre todo en Claro. Al final es lo que hablamos muchas veces, ¿no? Es importante que las mujeres lleguemos a puestos de decisión, y que
y que eso inspire a otras mujeres a que puedan verse y sentirse capaces de lograrlo, ¿no? Pero también es cierto que llegar a esos puestos de poder no puede ser a costa de todo, ¿no? Y creo que aquí, hablando de lo que estamos hablando, pues en la candidatura de Claudia sí que, para mí entender, está marcada por el machismo, ¿no? Por el yo que soy hombre, bueno, yo te pongo a ti ahí, pero en realidad voy a ser yo el que por detrás voy a estar manejándolo todo. Claro, y ojo, o sea, ojo, porque bueno, por supuesto estamos en radio, en radio por Spotify, en radio libre, ¿no? Porque estamos por redes sociales y podemos hacer y decir lo que queramos. Sin embargo, como siempre, hay que respetar, o sea, jamás es que estamos aquí generando una tendencia que si no les guste a una persona u otro. O sea, estamos aquí analizando la comunicación, o sea, gente que esté con Claudia o con la 4T o con tal, súper respetuosos de esto. Aquí el tema es, como bien lo dices, que yo justo lo acabo de tuitear hace tiempo, a mí me encanta la idea, antes de que surgiera el fenómeno de Xóchitl, me encanta la idea de que una mujer tenga tantas posibilidades de ser por primera vez la presidenta de este país, pero lo que como mujeres debemos, incluso mujeres que estén a favor de ella o a favor del actual gobierno, como bien dices, lo que debemos exigir es escuchar su voz, Claro. que no esté bajo un paraguas de nadie, mucho menos de un hombre. Entonces, a mí por eso, de verdad, esto me ha como pegado muy fuerte, porque uno te vas dando cuenta que yo también a lo largo de mi carrera periodística, política, de comunicación, también hemos estado ahí sobajadas y siguiendo órdenes, a veces te colocan como candidata, a veces te sacan, ¿no? Pero por ese silencio, porque además son ellos los que siguen ordenando sutilmente, a veces incluso a través de mujeres. Entonces, aquí lo que queremos poner en la palestra, Ana y yo, la tocaya y yo, es que usemos y que ojalá estas dos mujeres, y ojalá las dos crezcan, y ojalá haya más mujeres candidatas, si fueran 4 sería excelente, pero que sean las voces de las mujeres, o bien también que sea un hombre feminista, ¿no? O sea, un hombre con agenda, con perspectiva de género. O sea, esto no es cuestión, como lo hemos dicho, solamente de mujeres, pero que sea su voz, queremos escucharlas a ellas y que sean auténticas. En esta denuncia que te comentaba, que acaba de poner Xóchitl Gálvez, te quería leerte a ti y al público la denuncia cita una declaración del presidente, en donde el presidente dice que la oposición necesitaba a una mujer del pueblo para poder conseguir el voto del pueblo y fingir que es alguien del pueblo, porque como te digo, ella ha representado a comunidades indígenas del estado de Hidalgo, ¿no? Y como aquí pone en la denuncia que claramente se apoya un estereotipo de género y que además la oposición es la que ha formado como su figura, porque aparte dice que es la candidata de la mafia del poder, ¿no? Esta sensación todo el tiempo, aparte de decir, es lo que tú decías, ¿no? La candidata de, como esto que discutimos un día del apellido, ¿no? Antes eras la señora de González, ¿no? Yo sería la señora de Llorens. Y nada, o sea, quitarnos este de, o sea, la señora, si sale o no por una alianza, por no tal, ella logró este logro, pero en la cabeza creo que incluso, y te lo digo tristemente, de la mayoría de mi país, todavía no estaría que ella lo consiguió por sí sola. ¿Me explico? Tendría que venir de una construcción de empresarios, de políticos, de mafias, de tal, no por ella. Sí, al final es como que las mujeres por nosotras mismas no tenemos la capacidad suficiente o el valor suficiente como para lograr algo, si no es porque somos amigas de no sé quién, somos las esposas o amantes de no sé quién. Y ese mensaje yo creo que ya es hora, ¿no? de ir destruyéndolo, ¿no? Y de construyéndolo. Yo, fíjate que yo soy poco sospechosa de ser ni de Morena, ni de Xóchitl, ni de... Claro, por eso lo hablo contigo. Porque yo en esto soy bastante neutral, ¿no? Yo hablo igual que puedo hablar de las elecciones en cualquier otro país, no hablo con la objetividad desde fuera, ¿no? De cómo yo, además desde un país extranjero, ¿no? Veo sobre todo a nivel comunicativo, ¿no? Y como en esa perspectiva de género a estas dos candidatas, ¿no? Y yo lo que sí es cierto es que muchas veces esta violencia de género política, que bueno, evidentemente en el caso de la denuncia que ha interpuesto la señora Gálvez, la justicia tendrá que determinar lo que sea, pero sí que es cierto que en otras situaciones, en otros países y en otros momentos donde sí que ha habido denuncias que han tenido ya una sentencia firme, es verdad que la mayoría de las denuncias, ¿no? Van en el sentido ese, ¿no? En el sentido de minusvalorar,
aludir sobre todo a cuestiones sexuales, ¿no? Que al final también estamos hablando de violencia sexual. Y yo al final, la conclusión que yo saco de todo es que si un candidato, me da igual que se llame AMLO, que se llame Pepito, me da igual quién sea, si un candidato tiene que basar su campaña en atacar a la contrincante, bueno, yo creo que no es una buena estrategia. Claro. Que cada uno se centre y ponga todos sus esfuerzos en su programa, en defender sus propuestas, porque si tú realmente centras tu propuesta en tu adversario, ya le estás, o sea, es que evidentemente ya estás diciéndole a la sociedad, a la opinión pública, que tienes miedo de ese adversario, ¿no? Y creo que, fíjate que por una parte sí que me alegra, ¿no? Claro, le están que haya saltado cierta polémica, ¿no? Con esta posible candidatura de Xochitl, porque, repito, ¿no? Creo que es una mujer que encarna muy bien ciertos valores que en la política llevan perdidos mucho tiempo, ¿no? Claro. Y es la autenticidad, la cercanía, la naturalidad, ¿no? A ella no se le ve impostada, es una mujer que sabe, o sea, que no es una política de cuna, ella sabe lo que es vender tamales, incluso, que he leído que ha vendido tamales con su tía de pequeña, tal, sabe lo que es después también ser empresaria, estar en el sector privado, y luego no podemos olvidar que ganar dinero no tiene nada de malo, o sea, también, exactamente, ¿no? por supuesto que no. Y es más, yo soy una firme defensora, y yo lo he tenido, de tener una vida profesional previa a la política. Claro. Porque para ser un buen gestor o una buena gestora de lo público, tú tienes que conocer la realidad, tú tienes que saber el suelo que pisas, conocer los problemas reales y las preocupaciones reales de la sociedad, no encerrarte en un despacho, no haber salido de ahí nunca y diseñar políticas que a lo mejor quedan muy bonitas en titulares, pero que luego llega a la hora de la realidad y no tienen impacto, el impacto que toda la sociedad está esperando, ¿no? Y por eso yo creo que hace mucha falta mujeres como ella, ¿no? Que vienen del mundo de la empresa, que son mujeres curtidas a sí mismas, y que tampoco podemos olvidar que ella ya a día de hoy es un cargo público, o sea, ella es senadora, que la han elegido, y nada más que por eso, por el simple hecho de que ella ahora mismo ya es un cargo político que representa a la sociedad mexicana, creo que se le debe un respeto, ¿no? Más allá de ser mujer, y que insinuaciones como las que ha hecho el entorno del presidente, porque creo que no ha sido directamente el presidente, pero bueno, el entorno del presidente creo que son intolerables, ¿no? Claro, y algo que ya para ir cerrando, Ana, pero algo que es bien importante que señalas, que creo que es una fortaleza de cualquier mujer, llámese como se llame, y sea de la tendencia que sea, derecha, izquierda, centro. El tema de, como lo leía en un principio, lo personal es político. Y creo que las mujeres tenemos, como dices, esta experiencia, bueno, desde cuidar el dinero del mandado, ¿no? Hasta el cuidado de los hijos, pero bueno, yo ahorita que igual que tú, mis hijos se iban de vacaciones con los abuelos, pero entonces, de verdad, o sea, el tema, pero si la medicina, pero esto, pero su galletita para el camino, pero el gestionar las vacaciones de tus hijos, el dinero de la casa, el gasto que vas a hacer, pero el súper, pero además estar trabajando, pero además estar escribiendo, pero además estar leyendo, pero esto que hemos estado construyendo las mujeres y mujeres del pueblo, mujeres de las ciudades, mujeres pobres, mujeres empresarias, todo, esta experiencia personal, de verdad que dices, es que esto se tiene que llevar a la presidencia de un país, ¿no? O sea, y que me encantaría que fuera en la presidencia de mi país, donde somos las mujeres, de verdad sí o sí, las que sacamos la gran mayoría de los hogares. Entonces, esto de lo personal y de lo personal no callarlo, creo que hay que llevarlo ahorita a la esfera política, que es como lo que me encanta que dijiste, no hay que silenciarnos, queremos escucharlas gritar, queremos escucharlas denunciar. Es más, la propia Claudia, a mí me gustaría escucharla denunciar también, ¿no? Si ha sido víctima de violencia política, como pues, notoriamente lo ha sido, pero, o sea, llevar lo personal a lo político y entonces estar más cerca verdaderamente de las necesidades y las faltas y las carencias y los dolores de la gente. Sí, voy a terminar con
creo que es una idea muy bonita. Vamos a ver, aquí nos vamos a tirar de historia, ¿no? Desde la prehistoria, los hombres han tenido unos roles y las mujeres hemos tenido otros, ¿no? Los hombres eran los que salían a cazar, los que traían el alimento y tal. Y las mujeres, desde entonces, desde hace miles de años, hemos sido las cuidadoras, ¿no? Y a mí me gusta definir la política de una manera más humana, ¿no? Porque muchas veces la política como que se deshumaniza y no es así, ¿no? Porque al final la política es cuidar de las personas. Totalmente. De todas y cada una de las personas que viven en tu país, ¿no? Y que dependen de tus políticas, ¿no? Por tanto, las mujeres que somos cuidadoras por naturaleza y que tenemos el cuidado, la atención, el cariño, la templanza, la tenemos, como se dice, en vena metida, porque nacemos con eso aprendido. Creo que tendríamos mucho que aportar para pasar a una política que cuide realmente a la ciudadanía. Me encanta, sí, totalmente de acuerdo como siempre, Ana, y creo que es el momento de las mujeres, del cuidado y también, como lo decía al inicio, del autocuidado, y que el autocuidado no es solamente arreglarnos, perfumarnos, comprar cosas y ponernos cremas. El autocuidado es resistir, es hablar, es que no nos dejemos aplastar, es estar ahí. Entonces, me encanta esto, es autocuidarnos porque tenemos mucho que cuidar y ojalá de verdad que nuestro país y muchos países más estén en manos de ese cuidado mucho más amoroso, mucho más generoso como debe ese ser, sin tanta, como lo he dicho, exclusión, sin tanta jerarquía, sin tanto aplastamiento, competencia, sino de una forma mucho más comunitaria como debe ser el cuidado, porque entre todas, entre todos, entre todos debemos de cuidarnos. Muchísimas gracias, Ana, como siempre me encanta platicar contigo, nos quedaríamos aquí toda la noche, pero no se puede. Yo te mando un abrazote y espero escucharte pronto, en que no pase por favor más de 3 programas que nos den. Gracias. Un beso muy fuerte desde acá, desde España. Abrazote. Chao. España. Adiós. Esta es la recomendación de la semana en Mujer Radial. Estamos escuchando a quizá una de mis artistas favoritas en la vida, Amy Winehouse. Desafortunadamente no soportó esta levedad de ser y también se quitó la vida. Sin embargo, la verdad es que dejó un gran legado musical. Hablando de recomendaciones, también por ahí creo que Netflix está su documental. Quien no lo ha visto, véanlo. Es una gran historia, una gran artista, una gran mujer que en sus letras pues nos deja una linda herencia a todas y a todos. Y bueno, yo comencé diciéndoles, la verdad, voy a ser honesta, les iba a recomendar una obra de teatro, pero hablando con Madeleine del tema del suicidio y de lo importante que es este libro, que en serio ojalá lo lean, es nuestra principal recomendación sin duda. Pero también hablamos de una serie y quiero que sea mi recomendación del día porque pues queda muy ad hoc. Esta serie que cité que se llama 13 Reasons Why, 13 razones por qué. Esta se estrenó ya hace 4 años, en el 2019, y es una serie que se trata de un adolescente de 17 años que deja 13 cassettes, cintas explicando los motivos que la llevaron a quitarse la vida. Tiene una gran polémica, se generó una polémica, de hecho en su momento la BBC, El País, varios medios de comunicación hicieron artículos porque no sabían si era coincidencia o si realmente fue una consecuencia, que después de que se estrenó esta serie en Estados Unidos, se dice que aumentaron hasta más de 30% los suicidios en los adolescentes. Entonces, pues había ahí una pugna muy fuerte por el tema de que incluso la vetaran, la bajaran, la quitaran. ¿Por qué cito esto que es muy importante? Porque si la van a ver y si la van a ver si la van a recomendar a sus hijos, tal, es importante que la vean en familia, es importante que la vean juntos, porque estos libros, estas películas, estas series que hablan de este tema, como lo decía Ana, como lo decía Madeleine, que es tan tabú, es que esto no es nada más para un autoconsumo y ya, y que me gire la piedra.
o el ratón de la cabeza del chango me moleste, sino es para que lo reflexionemos. Entonces es muy importante que a veces yo lo empecé a ver con mi hijo que es más pequeño, no es adolescente, y la verdad es que sí es importante que él te dice, pero mamá, hay gente que quiere morirse, y entonces empiezas a platicar de eso, y entonces imagínense que él ya va a tener en su pequeña cabecita, en su gran corazón, ya va a tener un background de que existe el suicidio, y que si él algún día sintiese esas ganas de quitarse la vida, ya pueda entender que no es el único, y que ya lo ha hablado con su mamá, que ya lo ha hablado con su papá, y que ciertamente mucha gente en todo el mundo, de todas las edades, en algún punto hemos tenido esas ganas de no vivir más. Otros hemos pensado en que podría ser una opción, otros hemos pensado, como dice Madeleine, en que es cobarde, en que es valiente, pero que lo hablemos. Entonces es una serie que la verdad yo sí se la recomiendo. Además de entretenida, de que está bien hecha, la chica, estas 13 razones por las que lo explica, de verdad es muy, muy, muy creativo. Y como les decía, yo creo que hay veces que y esta es la semillita que yo les quisiera dejar hoy, así como el no quedarnos callados, el hablar, el tomar la voz, mujeres, hombres, utilizar esta gran herramienta que es la palabra, para decir lo que sentimos, lo que no queremos, lo que sí queremos, a dónde queremos ir, pero también esto de buscar las razones de para qué sí vivir. Es que, pues sí, tristemente en este mundo hay muchas razones, enfermedades, desgracias, guerras, hambre, pobreza, peleas, abusos, violencia. Hay muchas razones, yo lo sé quienes me escuchan a veces para ya no querer vivir, pero también hay muchísimas por las cuales querer vivir, se los prometo. Hay muchísimas, y como lo escucharon, hay gente lindísima, increíble, como Ana, como Madeleine, como Alberto, como Tania, como toda la gente que hace este programa, como toda la gente que está en Hiperbórea, que estamos cumpliendo 2 años, y les doy una gran felicitación por el labor que hacen. Habemos muchísima gente luchando por sí ser mejores personas, por hacer un mejor mundo. Entonces, yo les invito a que este fin de semana, estas vacaciones, que estemos con nuestros hijos, con nuestras familias, veamos que hay muchas razones hermosas por las cuales vivir, como es estar con tus hijos, reírte, nadar, meterte al lago, correr, ver un atardecer, ver un amanecer, comerte una fruta deliciosa, ver una serie y morirte de risa, ver películas, leer un buen libro. Hay tantas cosas, hacer ejercicio, correr, andar en bici. Esta es la vida. A veces se sufre, pero les prometo que hay muchas razones. Así que yo les dejo esta semillita de busquemos este verano 30,000 razones, no 13, sino 30,000 razones para vivir y ser libres y felices, como siempre se los pido. Muchísimas gracias, que tengan un excelente jueves, un excelente fin de semana y excelentes vacaciones de verano. Adiós. Por ahora llegamos al final de Mujer Radial. Puedes encontrar el programa en YouTube, Spotify, además de Hiperbórea Radio, iHeartRadio y RTV México. Mujer Radial. Sororidad para todas y todos.